Vamos a saludar a Pablo Melicchio, psicólogo que siempre tiene la amabilidad de contestarnos ciertas preguntas que le hacemos con respecto a lo que está pasando en la coyuntura de nuestro país. Pablo, buen día. Hola Barbie, hola Leo, ¿cómo están? Buen día. Angustiados creo que la mayoría. Sí, No bueno, sabemos qué pasa, qué es lo que va a pasar. porque a ver, trajeron dos palabras que son muy, muy importantes para la salud mental, que es, ¿no?, la incertidumbre, las angustias. Vamos a pensar juntos. Cuando fue todo el tiempo de la pandemia, justamente la palabra que marcaba a fuego nuestras vidas era la incertidumbre, ¿no? Cómo sigue la vida, si nos vamos a contagiar, si va a morir alguien cercano, la muerte, el miedo. Todo eso generaba el hecho de que no conocíamos el coronavirus y todos los efectos que traía. Bueno, ¿por qué? Porque los seres humanos necesitamos lo que suelen llamarse zonas de confort. Los seres humanos necesitamos certezas, aunque en realidad nunca las tenemos, pero hay momentos en la vida donde hay cierta estabilidad emocional, estabilidad económica, estamos bien de salud, estamos bien en pareja, vamos buscando algunas ciertas certezas, estar con ciertas comodidades para vivir de alguna manera, tener un bienestar, ¿no? Y el bienestar nos lleva a un bien ser. Claro, ahora que parece que se aquietaba toda la cuestión de la pandemia, viene esta gran crisis económica que afecta, por sobre todas las cosas, a la gente de menos recursos y obviamente a la clase media y a la clase alta. A todos nos hace una suerte de movimiento que por supuesto va a afectar más a los que menos tienen. Pero en líneas generales es la incertidumbre marcada por lo incierto de la economía. Ahora aumenta todo, hace que la gente entre en esto que decía recién los dos, Leo, vos, Barbie, en la calle vos ves que la gente está muy ansiosa, muy angustiada, porque lo que marca esa angustia y esa ansiedad es la incertidumbre que hay. Vos sabés que hablabas que indudablemente todo esto va a terminar afectando, Pablo, buen día, a los sectores más vulnerables, pero hay un detalle que no es menor. Aquellos sectores que suelen hacer muchos negocios en época de incertidumbre, en época donde no se sabe para qué lado va a salir disparado, aquellos que tienen mucha plata, también están muy ansiosos en este momento. Si vos te encontrás con alguien que tiene mucha plata, está recontra ansioso porque está pensando cómo va a ser para sacarle tajada a todo esto. O sea, esta incertidumbre, esto todo revolucionado, termina afectando absolutamente a todos. Sí, claro, lo que quería marcar, y está muy bien que lo traigas, Leo, que depende, ¿no?, cómo te agarre la vida, en qué momento de tu vida estás, esto te va a afectar más o menos. Lo mismo decíamos con respecto a la pandemia. Si vos te podías quedar en casa y tenías un trabajo que lo podías hacer, ¿sí?, de manera virtual, y tenías un plazo fijo y tenías plata guardada, bueno, sí, obvio que ibas a estar también transitando la incertidumbre, porque por más plata que tengas, si te agarrabas COVID o se agarraba COVID, tu mamá, tu papá, un ser que más vulnerable en lo físico, se podía morir. Entonces, mira, Pablo, tocaste, perdón, un punto muy interesante que era la pandemia y esto, el miedo y la ansiedad que teníamos de no saber si tocar una superficie y ya directamente te contagiabas, esto de que nos sacábamos la ropa en la puerta de casa, ¿no? Sí. Que supuestamente estaba contaminada. Bueno, había como un miedo, me parece. Esto es individual, ya lo sabemos, cada quien lo tomaba distinto. Si vos tenías un abuelo o una abuela por ahí, o una persona con alguna enfermedad preexistente, es distinto que quizás los jóvenes que no lo tomaron tan así. Pero más allá de que sea individual, ¿no notás que el argentino igual está acostumbrado a esto de las crisis económicas y que quizás la pandemia dio más miedo y más incertidumbre, más angustia, que en realidad esto de decir, bueno, otra vez sopa, ya nos la vamos a arreglar, el argentino que siempre se las rebusca, esto de más resignación? A ver, Barbie, creo que a los seres humanos no nos gusta la incertidumbre y la vida está marcada por lo incierto, ¿no? Es decir, venimos a una vida que no conocemos, nos vamos preparando, pero a medida de que vas creciendo, vas a tener problemáticas afectivas, problemáticas económicas,
pero hay momentos en la historia de la humanidad que son mucho más complejos. Las guerras, las pandemias, y en definitiva también estas incertidumbres económicas van haciendo que el equilibrio, y la palabra equilibrio es maravillosa, ¿no? Si cuando uno hace equilibrio, de alguna manera estás tratando de sostenerte. Imagínate en una soga, todo el tiempo buscamos un equilibrio, y hay momentos en la vida como este que sentís como que te están empujando a caerte y que el ejercicio del equilibrio es mucho más difícil. Pero la vida es incertidumbre, es contingencia, es eventualidad, y eso no nos gusta a los seres humanos. Queremos certezas y no hay certezas. Yo te escuchaba hablar, Pablo, y decías recién esto de estar en pareja, ¿no? Que mucha gente, el equilibrio, creo que la palabra es equilibrio, ¿no? Mucha gente se encuentra en equilibrio estando sola, no necesita estar en pareja. Sí es verdad que cuando vos estás en pareja es como que las cosas las dividís, o sea, las tareas las dividís, las situaciones de angustia tenés donde apoyarte. Pero hay mucha gente que elige no estar en pareja y sin embargo se siente muy en equilibrio y muy centrado en ese caso porque quizás los sentimientos lo terminan desequilibrando. ¿Viste? Que suelen pasar estas cosas. Digo, ahora, ¿cómo es el ser humano, no? De tener esta necesidad del equilibrio, pero por contrapartida, ¿cómo es el argentino que pareciera que el equilibrio lo termina aburriendo? Sí, igual re interesante esto que traes, Leo. A ver, claro que sí. Igual, por más que vos estés en pareja, el equilibrio siempre es personal. Lo que pasa es que, como decís, si estás con alguien en pareja, quizás la crisis económica o esto de quedarte en casa, estar con alguien también te puede ayudar a repensarte, a sentirte acompañado, a acompañar. Pero el equilibrio es una búsqueda personal. La estabilidad total no existe. Y creo que siempre hay que buscar esa palabra del equilibrio. A mí me gusta por la imagen de que tenemos que estar en movimiento para estar en equilibrio, ¿no? No te puedes quedar quieto. Si te quedas quieto también te aburrís. La quietud no es un signo positivo, ¿no? Esa quietud de estar aplastado, aplastada, de no saber qué hacer con tu vida. Pero vuelvo a decir que para un bienestar necesitamos bien ser, estar en equilibrio, y hay momentos de la humanidad que son mucho más complejos como este, ¿no? El argentino, no me gusta esto, pensar que el argentino está acostumbrado a estas crisis. No me gusta porque creo que en definitiva si nos instalamos ahí es como, bueno, dar por sentado que va a ser siempre así. Tenemos que apostar a que esto cambie, ¿no? Los que tenemos más 50 sufrimos un montón de movimientos. Yo tengo un registro de la primera compra de mi casa. Después tuve que refinanciarla porque en el 2001 se aplicó el CBC, el CBR, todas esas indexaciones y complicaciones que traía una economía. En ese caso yo era un profesional joven que me costaba mucho. Entonces creo que siempre es muy difícil vivir y parece que esto es mucho más complejo en estos tiempos. Por eso digo, cuidarse la salud mental. Este es un tiempo donde hay tanta incertidumbre porque todavía de alguna manera hay secuelas de la pandemia que las estamos tratando de sanar, y ahora empiezan estas cuestiones de tanta complejización de la vida económica. Entonces, cuidarse, estar lo más tranquilo posible, porque también puede pasar que hay gente que empieza a somatizar o a enfermarse por esta incertidumbre tan compleja. Pablo, hay algo que a veces se escucha mucho bueno, los jóvenes están en otra, mucho que no les importa nada. ¿No notaste que en realidad ahora los jóvenes tienen muchísimas más preocupaciones que antes, o por lo menos estrés? Con esto que vos decías, que algo básico de acceder a una casa propia o tener un trabajo fijo, un trabajo en blanco, son cosas por ahí bastante más básicas que en su momento eran, no sé si más fáciles, pero por ahí más cantidad de gente podía acceder, que ahora prácticamente es imposible, ni te digo la casa propia, alquilar. Ya directamente vamos por la parte de alquilar. ¿Qué pasa con los jóvenes también y la preocupación que se está dando en este momento? Yo confío mucho que la juventud va a saber ayudar a sanar este mundo que está en crisis ecológica, en crisis humanitaria. Hay mucha movida de la juventud reflexiva, solidaria. Están creciendo en un contexto, ¿sí?, de una pandemia, de la guerra ruso-ucraniana, de estar en Argentina con estas crisis económicas y con esta desigualdad social. Me parece que vamos a tener una juventud muy profunda,
muy sensible. Sí, que por supuesto, no tienen un mundo fácil y cada tanto salimos a hablar de la violencia. También hay jóvenes que frente a la incertidumbre y la falta de recursos económicos y materiales y simbólicos terminan explotando, pero también hay mucha juventud muy con toda una movida no sé, cuidando la ecología, no consumiendo carnes, pensando de una manera mucho más desprendida de lo económico y con trabajos mucho más profundos, solidarios, amorosos. Entonces también pensemos que puede venir digamos, la crisis viene de crisálida, ¿no? El gusano, después de ahí sale, de la crisálida sale una mariposa. Uno puede pensar que crisis también es oportunidad. Si ponemos todo en términos dramáticos, nos vamos a deprimir, Pablo, y va a ser mucho más complejo. Cerrando ya y sumando lo que decía Barbie cuando decía recién, bueno, ahora la angustia por tener un trabajo en blanco, cómo han cambiado los tiempos, porque ahora angustia el hecho de tener un trabajo en blanco. Hace 30, 40 años atrás, no se discutía el hecho de tener un trabajo y el trabajar en negro era totalmente común y era ya todo un logro cuando che, mirá, me pasaron y estoy en blanco. Era como era como un ascenso era ese prácticamente, ¿no? O sea, cómo han cambiado los derechos también de los trabajadores. Sí, hoy hasta los trabajadores pueden ser pobres. Antes pobreza era falta de trabajo y hoy no alcanza a veces con un trabajo. Entonces es un momento muy complejo, muy sensible, hay que cuidar la salud mental, hay que estar lo más tranquilos posibles, hay que trabajar solidariamente y creo que vamos a seguir saliendo en ese sentido, ¿no? Pablo, abrazo grande, gracias siempre. Bueno, abrazo Leo, Barbie, que estén bien. Gracias.